me dan el mejor bono que se había dado en la República Dominicana en ese momento. En el año 1981. $16,000. Uf. Pero eso como cuánto, como 3 o 4 millones de ahora. Lo grande de eso fue que la cantidad de críticas fueron tremendas. Claro. Yo fui mejor. Pero tú no te lo dije al principio. No, porque una cosa es que él diga que tú bateaste y otra cosa es que él te haya firmado. Y claro, pero él era el jefe de allá. En ese tiempo era el jefe absoluto de que filmaba todo era Junior Novoa. Yo salí con Sammy Sosa en los mejores tiempos de Sammy Sosa. Sammy Sosa era más grande que Michael Jordan en Chicago. Bienvenidos a una nueva entrega de este espacio. Esto es el importante Primera. Vamos arriba. Agradecidos como de costumbre, primero con Papá Dios por permitirnos estar aquí una vez más y después con todos ustedes que mantienen siempre la sintonía fiel a todo el contenido que nosotros subimos. Recuerde que nos puede encontrar en todas las redes sociales como @elprimeraout. Suscríbase ahora mismo si no lo ha hecho, active la campanita, comparte este contenido para que le siga llegando a más gente y esta familia siga creciendo. Esto es una producción de Pop Creativo Producciones, nuestro productor soberano Alex Sosa, que siempre está ahí en los controles, asegurándose que todo salga bien. Y por qué no, llegamos a ustedes gracias a Mata y Mata Consultores Legales, Arquitectura Moderna, Arturo Junior Ferretería y el que todo el mundo le gusta, Lucky Electromuebles. Confort para tu hogar, 5 tiendas a nivel nacional, remodelamos la principal, metimos furgones ahí de electrodomésticos. Señores, denle para allá. Oye, este t-shirt lo usamos primero que a los Fokker. Eso es cortesía de mi hermano Alberi, que lo firmó este caballero que está aquí presente y batió 300 en el verano. Bateaba. Usted lo consigue en Chap Gallery, nada más dice que Alberi batió 300 en el verano del 2006 y se lo dan. Oye, así es que están ellos. Para 20 años. Y eso le sirve para irse a su villa que en MCA Properties RD. Ahí es la vuelta. Si la quiere en la playa, en la piscina, en la montaña, en los ríos, en la cueva, donde usted quiera. MCA Properties es la vuelta y aprovechen que hay descuento. Mira, si vas a comprar un terreno o vender un inmueble y necesitas una tasación segura, RAC, mensura topografía y equipo. Ahí está mi hermano, Rainiel Cruz, que aunque aguilucho, él sabe que está querido. ¿Pero y qué pasa con que sea aguilucho? No, que él y yo en Lidón siempre nos damos, tú sabes, funda, cariñosamente. Señores, hoy nosotros estamos más que orgullosos porque tenemos el honor de compartir con una persona que es de béisbol. Yo creo que desde que nació, Desde antes. respiraba béisbol. Con nosotros hoy, Milcíades Arturo Junior Novoa. Hey. Ahora sí. Hey, ¿cómo así? Esa Gracias. cualidad. Junior, esta gente investigan. Oye, Estoy viendo esta ya. gente investigan. Lo que pasa es que siempre la gente, no, Junior Novoa, pero que no sabía que se llamaba Milcíades Arturo, Así es. igual que tú. Bueno, pero gracias a Dios que me llamaban Junior, porque imagínate ese nombre como pelotero, Milcíades. Hay una anécdota de eso, pero primero déjenme saludarlo, ¿verdad? Jorge, Arturo, José, Alex, contentísimo de estar acá compartiendo con todos ustedes. Y Jorge, que es uno de los hijos míos, ¿no? De hace ya unos cuantos años. Bastante contento de estar acá. Séame sincero, antes de entrar en materia. Él bateaba. Bateaba. Lo ayudó. Sí, pero eso fue. Cuando tuve que un jugador que no tiene mucho tamaño, pues he firmado. Aparte de que era un jugador inteligente y sigue siendo un joven muy inteligente, bateaba. Era de sus mejores herramientas. Toma ahí. Te quiere, Toma te ayudó, ahí. te ayudó. No. Yo tenía la tarjetica tuya, papi, olvídate. Eso fue en años ahí, pero ya cuando me puse ready, esos fueron añitos. Sala, tú sabes que de los currículos más extensos, Sí. o sea, nosotros hemos traído muchísimos invitados, pero de los currículos más extensos, el de Junior es uno de ellos. Así es. Porque es que desde los 80 se puede decir, el hombre no ha parado nunca de estar en béisbol, ya sea como jugador, ya sea como directivo, Lidón,
como coach. O sea, el hombre siempre ha estado activo. Así es, gracias a Dios firmé en el año 1981. Firmé con el equipo de los Tigres del Licey, que era el equipo pues mío desde niño. O sea, ¿usted era liceísta? Era. Sí, aquí firmo con el equipo de los Tigres. Para los Estados Unidos firmé con el equipo de los Indios de Cleveland. Cleveland. Wow. Ahí estuve jugando desde el año 81 hasta el año 88, que fui cambiado para el equipo de los California Angels. Juego en Grandes Ligas por primera vez, hago mi debut en el año 1984 con Cleveland a la edad de 19 años. Una pregunta. Wow, a los 19. Cuando le dieron esa noticia, a usted con 19 años, le dijeron, ya le decían Junior, supongo. Sí, no, fíjate que intentaron llamarme Milcíades. Yo tenía un manager, Dave Oliver, que no se me olvida, que fue mi primer manager en béisbol profesional, y a él le gustaba hacer mucha maldad. Él sabía que todo el mundo me llamaba Junior, pero en un par de partidos él me puso Milcíades en el line-up. Y, óyeme, para un americano anunciar ese nombre, Milcíades, créanme que era difícil. Comenzaban, now, al bate, number one, mío, y el tipo, Y se quedaban ahí. Ya en el tercer turno, él bajó y le dijo al manager, oye, pero es que ese muchacho no tiene otro nombre que no sea ese. Entonces el manager se lo pasó. Pero sí, hombre, eso fue una experiencia bastante, bonita en mi primer año como jugador. Y todos esos años, ¿verdad? Recuerdo, pues, con los Indios de Cleveland, pues, fueron bastante buenos. Tú sabes, Junior, que había una pregunta que yo siempre he querido hacerle. Porque usted filmó en una época que una persona de baja estatura era extremadamente difícil, me atrevo a decir que imposible. Y usted lograrlo en el 81. O sea, esos procesos con relación al tamaño, ¿cómo se vivieron en esa época para usted que lo sobrepasó todos? Mira, fue difícil. Y fíjate que no solamente eso, sino que me dan el mejor bono que se había dado en la República Dominicana en ese momento. ¿Cómo? En el año 1981. $16,000. Uf. Pero eso como cuánto, como 3 o 4 millones de ahora. Lo grande de eso fue que la cantidad de críticas fueron tremendas. Comenzaron a decir que iban a dañar el béisbol, que cómo iba a ser, que a un pelotero como a mí me dieron. Inclusive, no le creían a mi padre. Entonces, mi padre tuvo que sacarle una copia al cheque que los indios habían emitido y decirle, mírenlo ahí. El que no lo quiera creer, bueno, que no lo crea. Y después, al tercer año, ya yo estaba jugando Grandes Ligas. Wow. O sea, que mucha gente se quedó entonces callado y ahí comenzaron, bueno, pero ¿por qué no lo firmaste tú? ¿Por qué no lo firmó aquello? Claro. Pero gracias a Dios, pues lo que el Señor tenía para mí era firmar con los indios. Wow. Y tuvo una carrera bastante, yo diría que una carrera buena. Jugué un total de unos 16 años entre Grandes Ligas, así es, y ligas menores. Eso me dio una gran ventaja de poder participar con 6 organizaciones diferentes, tener unas relaciones bastante buenas en béisbol. Wow. ¿Y usted recuerda el llamado a Grandes Ligas? Sí, claro. Yo estaba jugando en AA con el equipo de Cleveland en Buffalo. Yo había tenido una pequeña lesión en el talón derecho en el talón derecho del pie. Y recuerdo que estábamos jugando en Buffalo y el manager después del partido esa noche me dice, mira, llamaron desde Cleveland que quieren que tú vayas a ver al médico. Pero si yo fuera tú, me llevara una maleta con cierta cantidad de ropa, por si acaso te tienen que quedar un par de días más, pero no me dijo que era que me estaban llamando para subirme.
Y yo, pues, yo tenía una maletica Suana. Ahí ya. Digo, bueno, Atención, Víctor Hugo, Azuana, cogí mi maletica y una fundita que tenía ahí, un bulto, y bueno, preparé mi cosa. Y cuando llego a Cleveland, al día siguiente, voy a ver al médico. Pero veo que viene el gerente general del equipo, veo que viene el encargado de Clubhouse y otro más de los directivos, y comienzan a hacerme preguntas, que cómo me siento, que cómo corrí la noche anterior y todo. Digo yo, esto me parece a mí como que está un poquito extraño. El equipo estaba jugando en Toronto en ese momento. Entonces, cuando me llevan donde el médico, yo dije, bueno, aquí voy a decir yo, aunque yo tenga ese pie roto, que yo estoy bien. Y cuando el médico comenzó a hacerme cosas y eso, y yo, no, bien, no, yo no tengo nada. Entonces, paso de la oficina del médico, voy a la oficina del gerente general. Y ahí es donde él me dice, bienvenido a las Grandes Ligas. Digo yo, wow. Para mí fue una tremenda sorpresa. No lo supe hasta el mismo día en que ellos me llaman y me envían de una vez para Toronto. Wow. Y ese primer turno, ¿en Toronto fue su primer turno? Ese primer turno contra Doyle Alexander, que me parece a mí que en esa temporada había ganado como 17 partidos. Caballo. Era Hasta el un equipo. lanzador incómodo porque tiraba a 3/4. Y yo recuerdo que en ese primer turno, yo lo que le pedía a Dios era que no me ponchara. Que yo no me quería ponchar en mi primer turno. Y era un tipo que lanzaba por aquí. Entonces me pone en 2 strikes de una vez. Digo yo, bueno, sinceramente que yo estaba temblando, ¿eh? Y yo dije, papá Dios, por favor, no permita. Entonces me hizo un lanzamiento afuera. Entonces vino ya con el cuarto lanzamiento y yo conecté un machucón por la tercera base. En esos momentos, cuando yo tenía 19 años, pues tenía una muy buena velocidad. Y logré llegar 6. O sea que fue Infield hit. infield hit. Ajá. Y le di muchas gracias a Dios porque la verdad que fue un machucón de eso, ¿verdad? Que uno fue mi primera experiencia. No, le dieron la pelota, supongo. Sí, claro. Está en su casa. Claro. Sí, la tengo guardada por ahí. Ah, Junior, Así es. y cuando usted llega a Grande Liga, ¿se usaba como ahora que cuando sube un novato, alguien lo apadrina? Sí, claro que sí. Ya sea dominicano, latino o estadounidense, porque quizás no había tanto dominicano en ese entonces. Sí, claro que sí. A mí yo recuerdo que Julio Franco El emperador. fue el embajador, pues fue padrino mío por varios años. Uno de los jugadores más inteligentes, con más sabiduría de béisbol que yo conozco. Y uno para mí de los mejores bateadores dominicanos. No, para usted y para muchos. sí, para muchos. Así es. Y sabes que en estos días estaban hablando, no recuerdo quién fue, pero comentó la cantidad de hits que Julio había dado en todas las ligas. Sobrepasan los 4,000 4,000 y pico, sí. 4,000 y pico. Eso era como un artista del bateo para mí. Y Bueno, la manera como él bateaba, sí, con los bates tan pesados y le dabas a bola, tú decías, wow. 4,000 hits que yo tengo en mi memoria, así en todas las ligas. Y Chiro, Julio Franco y ahora Cano. Cano ahora sí que lo hizo en Y ahora Cano, que completó los 4,000 hits en México. Pero eso no es así fácil. hay que dar mucho Así es. Hay que batazo. dar muchos hits. El otro que fue también, pues, para nosotros era como un padre, un hermano mayor, un padrino, fue Damaso García. Que también cuando me cambian, ¿verdad? Bueno, cuando yo firmo con el equipo de Montreal y paso de la Liga Americana a la Liga Nacional, quien me lleva a vivir con él, quien me lleva después de mano para todos los lados fue Damaso García. ¿Sabes que aprovechando que estamos hablando de Montreal, la temporada del 91, usted conectó un jonrón? Votaron al pitcher. ¿no? Según los datos, ¿Cómo así? ese fue el único jonrón que usted conectó en Grande Liga. Eso tiene usted que tenerlo fresquecito en su memoria. Mira, así mismo es. Yo digo, ¿verdad? Cuando me viven preguntando que cuántos cuadrangulares yo di y todo, yo lo único que le digo, mira, ¿quién fue el que más cuadrangular dio de Grandes Ligas? ¿Quién ha sido? Barry Bonds. Barry Bonds. Bueno, yo digo, bueno, para tú llegar a Barry Bonds tienes que pasar por donde yo quería uno.
¿Verdad? Lo grande de esto es que cuando yo conecto ese cuadrangular la noche anterior, nosotros estábamos jugando en San Francisco. Yo creo, no sé si fue ese año que yo quedé líder en pinch hit como bateador emergente, o fue al año siguiente, pero yo venía de conectar cuatro turnos consecutivos como emergente de hit. Y yo había conectado un batazo en San Francisco que fue pero mucho mayor que ese cuadrangular que yo conecté en Chicago. Y yo ahí siempre me decían, oye, cuando tú des un cuadrangular, ¿cómo tú vas a correr las bases? Digo, mire, yo lo voy a perrear. Yo voy a ir, yo me voy a tomar mi tiempo. Como que soy un slugger. Y yo recuerdo que la noche anterior yo le di un batazo entre ley y center field, que para mí era cuadrangular, en el Parque Viejo de San Francisco. Pero la brisa siempre soplaba en contra para los bateadores derechos. Pero yo nunca pensé que no se iba a ir. Y cuando yo le di, pues yo solté el bate y comienzo a caminar lento. Y cuando veo que la brisa la está trayendo y que la bola lo que hace es que choca en la pared, salgo corriendo y solamente me puse la mano en la cabeza y digo, wow, si yo no di ese, yo creo que me voy a ir. Se iba y liso. Sin embargo, en el siguiente partido, que fue en Chicago, pues me ponen a batear en contra del lanzador zurdo Paul Asemaker. Y yo conecto una línea, porque fue de línea, entre left y center field, que yo nunca pensé que se iba a ir. Y señores, yo iba corriendo como que era un triple que yo estaba dando. Y tuvieron que pararme. Oye, que fue jonrón. No lo creía. Wow. Esa fue mi experiencia con mi único cuadrangular en Grandes Ligas. Aunque en ligas menores, por ejemplo, en 2 años consecutivos, di 4 y 5 cuadrangulares, creo que fue en AAA. Y en 2 ocasiones di 2 cuadrangulares en un partido. O sea que, lo que no lo puedo perrear ese. Pero yo era un bateador que nunca me gustaba levantar la bola. Siempre trataba de tener el mismo juego, el choque, como decían algunos, como decía mi gran amigo Leo López. El Junior Novoa Specialist, que era el blooper detrás de la segunda base. Son buenos, Así mismo. Eso es Luis Arraez. Luis Arraez batea 300 así. En temporada esos son buenísimos porque al final cuando ven los números dicen, no, pero acá este hombre mató, ¿verdad? Y Junior en Grandes Ligas en el 89. Ya usted tenía claro que el béisbol era un negocio. Lo digo por el cambio. El equipo de Cleveland lo cede. ¿Cómo le afecta eso? O sea, ya el equipo que lo firmó, que le dio aquel bono, o usted simplemente dijo, bueno, es un negocio, me voy por otro lado y ya. Eso fue en el 88. Okay. Eso fue en el 88. Sí me afectó porque era mi primer equipo, había estado en el roster de Grandes Ligas desde el año 84. Me sentí, fue la primera vez cuando uno siente como nostalgia. Me sentía raro llegar a una nueva organización, conocer personas nuevas, pero después de esa temporada del 88, que no fue tan buena, que no tuve mucha participación con el equipo de Grandes Ligas en ese momento, ya entonces firmo como jugador agente libre en el 89 con Montreal. Ahí pues fue una tremenda temporada. Estuve bateando 400 en AAA casi hasta julio 15, 20 más o menos. Recuerdo que en ese momento era el jugador en todo el béisbol con el mejor averaje. Y ahí entonces termino con el equipo en Grandes Ligas. Desde ahí en adelante pues tuve unos 3 años con el equipo de Montreal en las Grandes Ligas. Ya comencé a jugar posiciones diferentes. Me di cuenta que si en verdad quería hacer una carrera de Grandes Ligas tenía que jugar diferentes posiciones. Sí, no podía quedarme solamente con una sola posición. Y entonces pues ahí comienzo a jugar en el outfield,
comienzo a ser un bateador emergente muy utilizado por el dirigente. Yo hasta lancé. ¿En serio? Yo piché en Grandes Ligas. Yo recuerdo que en ese partido estábamos jugando en Houston y creo que en ese partido jugué 6 o 7 posiciones diferentes. Wow. Y quechaba también. ¿Quechó también? Bueno, no llegué a quechar en el juego oficial porque el dirigente no quería que me fueran a dar un golpe y nosotros estábamos peleando por una posición para playoff. Pero yo lancé, yo jugué primera, yo jugué segunda, yo jugué en el outfield, yo jugué tercera. Wow. Yo le dije al manager, recuerdo que después de la temporada mía del 89, que yo fui campeón bate, jugador más valioso, cuando fui a las Grandes Ligas, le dije al dirigente, mire, yo creo que ya yo no tengo nada que demostrar en ligas menores. Guante de oro, ese año pues tuve una gran temporada. Y le dije, si yo para quedarme en Grandes Ligas, yo tengo que ser el tercer catcher. Yo tengo que jugar todas las posiciones. Yo lo voy a hacer. Es más, yo hasta puedo coachar en primera. Pero yo para Liga Menor. Lo que aparezca, pero aquí arriba. Y mire, créame que eso era lo que yo hacía. Yo, Denis Martínez, que ustedes tienen mucho conocimiento, es un tipo sumamente cabaloso. Y Denis Martínez, una vez tuvimos problemas con el catcher de bullpen. Y entonces yo tuve que coger para allá y le queché un bullpen antes de él lanzar. 2 días antes de él lanzar, que tú sabes. Sí, que los pitchers siempre tienen eso. Exacto, Jorge, que siempre tiran, tiran un par de días antes. Y Denis ganó ese partido. Entonces, oye, el hombre no quería ya que nadie le cogiera antes de lanzar, que no fuera yo. Ay, mi madre. Y yo digo, oye, yo no tengo problema. Yo lo que sí le decía, mira, si van a bajar a alguien, ya tú sabes, tienes que meterte y hablar con el Mario. Que no bajar. Había que escucharlo. Claro, pero venga acá, mi hermano, hay que quedarse como sea. Y cómo un jugador, Junior, hace esa transición, ¿verdad? Porque uno sube con el sueño de ser titular, de querer jugar todos los días, de ser el número 1 en su posición. Y cambiar, como quien dice, su mente, hacer un mindset y decir como que, ok, yo voy a ser pinch hitter. Yo nada más voy a jugar cuando el manager me necesite en tal posición. Yo nada más voy a coger turno X cuando el manager me necesite en tal inning. ¿Cómo uno hace ese ajuste ahora para los que están jugando en Liga Menor, los que están jugando en Grandes Ligas, que le pasa muchas veces y al final lo que hacen es que se sienten mal, se van por otro camino, lo toman mal, dicen, no, ya yo no quiero jugar, se desencantan? O sea, ¿cómo un pelotero hace ese ajuste? Mira, yo creo que ya después de tú jugar en ligas menores, donde ya tú eres un pelotero más o menos maduro, que tiene ya ciertos conocimientos sobre el juego de béisbol, lo importante es que tú llegues con esa mentalidad de ser un jugador de todos los días. Que tú llegues con esa mentalidad, que no te la cambie nadie. Ahora bien, si tú ves que por alguna razón u otra, o que muchas veces tú llegas a Grandes Ligas y te encuentras con un jugador titular en la posición, por ejemplo, tuya, donde tú te sientes más cómodo, pero te encuentras con un jugador titular que el equipo quiere que sea él o que a lo mejor está por arriba de ti, ¿no? Entonces, lo más importante ahí es tú decir, oye, yo tengo que mantenerme en Grandes Ligas. Porque mi oportunidad también yo la puedo conseguir estando aquí arriba. O sea, no estando abajo, aunque te llamen, aunque si tú estás en Liga Menor y te van a llamar, pero es más fácil si tú estás arriba. Entonces, que tú siempre tengas la mentalidad de que tú puedes jugar, pero tienes que prepararte. Para quedarte en Grandes Ligas, no importa. No importa cómo sea la posición, si no vas a poder jugar todos los días, lo importante es que estés con el equipo de Grandes Ligas, que cualquier cosa puede pasar, se lesiona a alguien. Mira, yo recuerdo que Delino de Shields, ustedes lo conocen, fue un jugador fue buen jugador de Grandes Ligas. Cuando estábamos jugando AAA, Delino era campo corto, yo era el segunda base de todos los días. Delino luego, cuando lo suben, él fue draft del equipo, era un tipo con mucho talento.
cuando lo suben para Grandes Ligas, le dan la oportunidad de que juegue más en segunda base. Entonces, eso me perjudica a mí porque no me dieron la oportunidad. Delaino se lesiona y por primera vez me dejan jugar 7 partidos, más o menos, yo jugué consecutivos en Grandes Ligas. Pues déjeme decirle que en esos 7 partidos yo conecté en esa semana, no sé, alrededor de 13, 14 hits. Delaino se arregló de una vez. Óyeme, se le quitó la lesión porque él me conocía. Se mejoró. Yo vengo de ser el campeón bate donde él apenas había bateado como 260. Yo venía de yo batear 340 y el año entero casi 400. Y el hombre dijo que estaba bien. Y yo recuerdo que en el penúltimo partido, o en el último partido que yo jugué como segunda base, cuando pude jugar más de 5 partidos consecutivos, ese día yo batí de 5-4, con 2 triples, un doble y un sencillo. Y créanme, mire, se lo digo literalmente, el hombre se metió en la oficina del manager y le dijo, no, que yo estoy bien. Y ahí fue cuando el manager Buck Rogers me preguntó que si yo jugaba en el outfield. Y yo le dije, pero eso es lo que yo juego en el invierno. Mentira, yo nunca había jugado. Yo nunca había jugado. Pero eso es lo que yo juego en el invierno. Me dijo, pues mira, coge un guante que tú estás jugando right field hoy. Eso fue en Nueva York. Pero era la mentalidad que yo tenía. Yo decía, yo no vuelvo para la Liga Menor, que yo no tengo nada que no, hacer. Entonces en Liga Menor, venga acá, a comer arroz con Paco Fría ahí. No. Esa es la mentalidad que tienen que llevar nuestros muchachos. Y saber que hoy en día el béisbol cambió. Y si tú no eres una superestrella o un jugador muy definido de una sola posición, tienes que ser un jugador versátil para que puedas tener más oportunidad de tú poder jugar, porque mientras más oportunidades tú tengas para tú jugar y si te va bien, pues tú puedes estar seguro que te van a buscar una posición. Claro. Okay. Junior, Cleveland, Anaheim, Expos. Pero ya, por ejemplo, más adelante, cuando usted llega a jugar con los Mets, con Oakland, con los Piratas, ¿usted buscaba mejor opción económica o usted buscaba más chances de juego? No, yo siempre busqué más oportunidad. Por ejemplo, llegué a Montreal, que era la peor oferta, y era el equipo que peor pagaba. Wow. Sin embargo, yo vi que podía tener mejor oportunidad y firmé con ellos. Ya cuando yo firmo, o no que firmo, sino que fui tomado en waivers por el equipo de los Mets, yo también ya venía de una lesión que me pasó en mi última temporada con el equipo de Montreal. Que fue también jugando en contra del equipo de los Mets. Sufro una fractura de la cadera que nadie se dio cuenta hasta un año después, que fue que se dieron cuenta, pero yo mantenía con el dolor. Firmo con los Mets, no pude casi jugar porque estaba lesionado, y ya sí con Oakland, entonces tengo más oportunidad de poder jugar, pero viene el año de la huelga, me cambian para los Piratas, y fueron mis últimos días en Grandes Ligas con el equipo de los Piratas, aunque luego firmé con el equipo de Baltimore, que estaba de manager Phil Regan. Uh-huh. Okay. Fue manager, pero la huelga siguió y no pude tampoco participar ahí. ¿Que Phil Regan no fue manager de usted aquí? Manager nuestro del Escogido, y siempre me dijo... Sí, como nuestro. Así es. Junior, le venga acá. ¿Cómo se pagaba en esos tiempos en Grandes Ligas? ¿Cómo era la vuelta? Porque ahora estamos viendo, ¿verdad? Unos bonos que uno se asegura de una vez. Miren, en esos tiempos, ¿cómo se pagaba en Grandes Ligas? Cuando me suben a Grandes Ligas por primera vez en el año 1984, el salario mínimo, o sea, el salario para un año completo, para un jugador de Grandes Ligas eran $42,500. O sea que uno cobraba, eran como $6,000 mensuales. Eso era prácticamente nada. No, pero en el tiempo eran mucho. Bueno. Un buen sueldo, pero no di que multimillonario como ahora, sí. Los salarios buenos comenzaron a pagarse
recuerdo yo, con el primer jugador de $5 millones que fue Bobby Bonilla. Y cuando se sube también por el tiempo que uno tuviera en las grandes ligas, suben el salario más o menos, ya después que un jugador había tenido unos 3 o 4 años, a unos $500,000 como salario, que se consideraba que era un salario bastante bueno. Y Bobby Bonilla, que fue el primer jugador de $5 millones, y luego creo que fue Kirby Puckett, que firmó otro de los mejores contratos. Pero eso fue ya en el año 92, creo. Ahí fue Que los salarios comenzaron a cambiar después de un paro que hubo también en el año, me parece que en los 80 y pico, 88, 89, que hubieron negociaciones. Pero los salarios eran pocos. Yo recuerdo que por un mes uno cobraba $5,000 y pico de dólares, $6,000, y uno pensaba que era mucho dinero, ¿verdad? Ahora mismo yo creo que el salario mínimo está en $1 millón, ¿no? Sí, Salario. Siempre lo van ajustando. Ellos lo van aumentando cada año, le ponen una cosita. Sí. Un menudo. Una cosita le pongo. Junior, hablábamos de la huelga del 94. Tu último año en Grandes Ligas fue con los Piratas, ¿verdad? En ese año 94. ¿Fue la huelga lo que te sacó del béisbol o tú pensaste algo que dijiste, tú sabes qué, yo no voy a seguir jugando, vamos a irnos por otra vía? Qué buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque lo que me pasó a mí ahí fue que yo tuve una depresión. Y tú me preguntarás, bueno, ¿pero por qué? Sí, yo trabajé muy duro para recuperarme de la fractura de la cadera en el año 94. Y firmo con el equipo de Oakland, voy a los entrenamientos de Grandes Ligas, hago el equipo. Ese año ustedes se recuerdan, bueno, ustedes... Yo nací en el 94. Perdón. Yo me puedo acordar de algo. Pero ese año, si ustedes buscan los números, fue el año en que Jerónimo Berroa tuvo una gran temporada. Sí. Tuvimos Jerónimo Berroa, Stanley Javier, un muy buen comienzo de temporada. Y yo estaba bateando .327, jugando bastante con el equipo de Oakland, y me llama Tony La Russa a su oficina y me dice que el equipo acababa de firmar a Steve Sax. No sé si se recuerdan de Steve Sax, fue un segunda base que tuvo el equipo de los Dodgers, que fue novato del año en Grandes Ligas, que gustó mucho, que tenía una defensa mala, pero era buen bateador. Y era de California, o sea, el tipo era un jugador muy conocido y muy querido por la fanaticada de California. Y me dicen que hay que abrirle un espacio ahí en el roster, que él quisiera que yo fuera a Liga Menor por un tiempo y que después me van a llamar. Y yo le digo, Tony, con todo el respeto que yo le tengo a usted como dirigente, le agradezco muchísimo que me ha dado una oportunidad de yo poder hacer este equipo aquí, pero yo estoy bateando .327 en Grandes Ligas. Y usted me pide que vaya a Liga Menor. ¿Y cuánto yo voy a tener que batear en Liga Menor para que usted me llame para yo volver a jugar Grandes Ligas? 1 millón va a tener. Y yo le dije, yo, con todo el respeto, no, yo no lo voy a aceptar. Entonces, yo prefiero mejor que me dejen libre o que me pongan en waiver como ellos hicieron. Entonces, cuando me ponen en waiver, me mandan para el equipo de los Piratas. Allá voy, creo que juego como 3 partidos en AAA. Me suben para Grandes Ligas y ahí viene la huelga. Entonces, ya para el año 95, Phil Regan me ofrece que yo firme con él, que él estaba cumpliendo con la promesa que él me hizo, de que el día que él fuera manager de Grandes Ligas, él quería que yo jugara para él. Pero todavía estaba la huelga. Se abrieron los campos de entrenamiento para las ligas menores. Yo fui, pero la verdad que me sentía como mal, me sentía con una depresión. No tuve nadie que se sentara conmigo, que me dijera, pues yo decía, wow.
pero yo estaba bateando 3.27 y me mandan a bajar. O sea, tenía como no me sentía bien, tomé la decisión cuando nace mi último hijo de quedarme aquí, y ahí recibo una cantidad de ofertas para ser scout, para ser coach, para ser manager, para ir a jugar a Japón, para ir a jugar a México, y tomé la decisión de quedarme trabajando aquí como scout. ¿Cómo scout? Y ahí fue escalando hasta que llegó a Arizona, que usted fue el jefe de Latinoamérica, como decimos. Bueno, actualmente soy vicepresidente para los Diamondbacks. Tengo ya más o menos como unos 10 años en el cargo. Fui el empleado, yo te diría que el empleado número 4 del equipo, el cuarto empleado en haber sido contratado. Cuando yo firmé con el equipo estaba el gerente general, Joe Garagiola, el director de scout, había un asistente y me contrataron a mí. Eso fue para el año 95. En Dominicano ustedes eran 4 gatos. Éramos 4 gatos. Era una organización nueva. Claro, equipo de expansión. Sí, soy el empleado de más tiempo en la organización. Porque Joe Garagiola, aunque está de vuelta en el equipo, pero estuvo como 6 años afuera. Yo no, yo he estado desde el primer día hasta actualmente que me desempeño como vicepresidente para América Latina. ¿Usted qué firmó, Jorge? Claro. Yo firmé a Jorge. Pero tú no te lo dije al principio. No, porque una cosa es que él diga que tú bateaste y otra cosa es que él te haya firmado. Y claro, pero era el jefe de allá. En ese tiempo era el jefe absoluto de que filmaba todo, era Junior Novoa. Tú sabes que una de las series más emocionantes que yo he visto es la de los Yankees y Arizona. Sí. Que yo puse a Arizona como que lo parí porque no quería saber de los Yankees. Porque que venían como que la Grande Liga era de ellos. 4 campeonatos en 5 años. Y wow, ver a Randy Johnson, a Curt Schilling, Matt Williams que jugaba, Bautista, el outfield. ¿Cómo se sintió allá en Phoenix ese campeonato? Mira, aquello fue increíble y nosotros nos sentíamos muy bien. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando se hizo el cambio por Curt Schilling, recuerdo como hoy una llamada de nuestro gerente general, Joe Garagiola, y de Sandy Johnson, que era el asistente del gerente general, y me llamaron porque nosotros teníamos a un jugador nicaragüense, lanzador, Vicente Padilla. Claro. Que ustedes se recuerdan de él. Y después estaba en Filadelfia. Que después, exactamente. Claro. Bueno, después no, sino que llegó con el cambio de Curt Schilling. Y recuerdo cuando ellos me llaman y me dicen, que le agradezco muchísimo porque fue por respeto, ¿no? Me dicen, óyeme, hay un cambio que yo creo que ese cambio nos puede beneficiar a nosotros por un lanzador, pero el jugador clave que ellos quieren, en ese momento nosotros estábamos dando nuestra primera ronda en la historia de la organización, ahora no recuerdo el nombre, lo estábamos cambiando a él, a Figueroa, que lanzó aquí en varias temporadas, a Nelson Figueroa, y el equipo de Filadelfia quería un tercer jugador por Curt Schilling. No, con su razón. Entonces me llaman y me dicen, pero ellos dicen que si no está Vicente Padilla en el cambio, ellos no cambian a Curt Schilling. Wow. Y yo, en ese momento, yo no sabía quién era Curt Schilling. Y yo le dije, pero ese tal Curt Schilling nos va a ayudar a nosotros a llegar a una serie mundial. Y ellos, sí, ese tipo nos puede ayudar a nosotros, junto con Randy Johnson, a una serie mundial. Y yo le dije, ¿y qué es lo que están esperando para cambiarlo? Cambien ese hombre. Y ahí mismo, eso es lo que queríamos, eso es lo que nosotros queríamos escuchar, esa actitud. Y se cambió por Vicente Padilla, fue que Curt Schilling llega
a los Diamondbacks y nosotros ganamos ese campeonato. Ya, el Pero resto es historia. me sentía súper bien, porque quien recomienda a Miguel Batista para los Diamondbacks, El poeta. pues fuimos nosotros. Quien recomienda a Dani Bautista, Dani Bautista. también el outfit. fuimos nosotros. Quienes firman a Durazo en México fue este servidor que está aquí, que fui a Monterrey con un acuerdo que nosotros teníamos y firmamos a Durazo. O sea que para ganar ese campeonato, Latinoamérica tenía alrededor de 4 jugadores clave para que Arizona quedara campeón ese año. Ese guantú de Randy Johnson y Kurt Schilling. Esa Estaba serie incómodo. fue épica, esa serie Estaba fue incómodo. épica. Esa serie fue Estaba fue incómodo. épica. Pero cuando ustedes vieron el bloopercito, porque fue un bloopercito de Luis Claro, Porque el González. cuadro claro. estaba adentro. Estaba, obviamente, Exacto. pichando Bate Mariano. roto, así es. Mariano. Ustedes en algún momento pensaron, bueno, Luis González era, ¿verdad? Un tipo, un caballo. 56 dio allá. Caballo. Pero ustedes en algún momento pensaron que el juego se podía acabar con un bloopercito atrás del cielo. Bueno, si era blooper, si era ahí un batazo, no sabíamos, pero la verdad que teníamos pues toda esa fe de que eso iba a pasar. Y ustedes saben cómo brincan los chivos azuanos. Miren, cuando Luis González dio ese blooper, ese estadio, ahí brincamos todos, que parecíamos chivos azuanos. Y yo, que estaba cerca de una de las verjas, yo brinqué y caí en el terreno de juego. Wow. Porque la verdad que la felicidad fue tremenda. El tú poder ganar una serie mundial tan rápido A los Yankees. y a los Yankees. Ya Mariano. Recuerdo que ahí conocí yo al alcalde de Nueva York, que era Giuliani, en ese momento. Y esa gente estaban pues muy tristes de que habían pagado, de que habían perdido y con el mejor lanzador, Sí. con el mejor relevista De la que ha historia. existido, Todos los de la tiempos. historia del béisbol. Claro. O sea que la verdad, ustedes no se imaginan también que no fue nada fácil porque era reciente 9-11. Sí, claro. Sí. Era reciente 9-11 y todo lo que era el estadio estaba lleno de la Guardia Nacional. Y recuerdo que cuando ganamos nos dieron unas horas para curfew. Había que todo el mundo tenía que regresar a sus casas y quedarse tranquilo porque había curfew. O sea, eso fue prácticamente después de nosotros haber ganado, unas 2 horas y media teníamos que estar todos trancados en nuestras habitaciones. ¿Sabes que esa serie cambió mucho de giro, de protagonista? Porque Arizona gana los 2 primeros juegos de Home Cup, pero los Yankees le ganan los 3 juegos allá en Nueva York con Bill Byung King, que era un relevista, que era un cuchillo ese año, líder de salvamento, pero en esos playoffs, o sea, siempre le daban el palo. Se asustó. Que inclusive en el juego 7, quien releva a Kurt Schilling, que hace el último agua Fue posada, Randy Johnson, Fue Randy. que venía de tirar el juego 6. Así es. Así es. Aquello fue tremendo. Y en verdad hay que reconocer que John Byung Kim se asustó. Wow. Se asustó, Sí, yo de creo que verdad, sí. se le veía en la cara el pobrecito, una angustia tremenda. Y mucho más después de aquel palo que le dieron en Nueva York. Él terminó llorando ahí, yo creo. Sí. Creo que él sí. se agachó y empezó a Sí. llorar ahí Mira, mismo. que le, Digo, que le- Pero, le mira. botó un juego a Miguel Batista allá en Nueva York, uno de los mejores juegos que ha tirado un pitcher dominicano en ese escenario. Sí, creo que Miguel Batista cuando lo entrevistamos habló de eso. Habló de eso. Sí, Sí. y yo recuerdo que cuando ganamos, todos estábamos celebrando, todos estábamos brincando y él, el pobrecito, se notaba como avergonzado, apenado porque no había podido hacer ahí el trabajo. Y nosotros fuimos y le dimos un abrazo y lo brincamos y en nuestro español coreano le decíamos, oye, llegamos a ser campeón porque tú hiciste un gran trabajo en la serie regular y nos trajiste a nosotros hasta acá. Pero él sí estaba un poco triste
Pero hizo tremendo trabajo en el año entero. Obviamente, en la Serie Mundial, pues no pudo hacer el trabajo. Y Randy Johnson nunca se reía, señores. Todavía ganó. Todavía Y yo no lo veía sí, es verdad, riendo. verdad. ¿Tú sabes cuándo se rió mucho Randy Johnson? Cuando vino aquí y se dio un jumito de presidente. Se montó en un motor, no sé si ustedes lo vieron, se montó en un motor. Randy gozó muchísimo. Tú sabes que cuando él tiró el juego perfecto, que pertenecía todavía a Arizona, yo veo el catcher celebrando que fue contra Atlanta allá en el Turner Field, y el catcher saltando y Randy Johnson nomás como que lo tiré, ya cálmate. Ya. Todo el mundo celebrando y Randy Johnson como normal. Un juego perfecto, señor. Mira, tenía una personalidad de verdad que era... Él te podía pasar por al lado un día, te saludaba y de todo. Y él a mí nada más me saludaba y era, me trajiste mi presidente. Eso es lo que siempre me decía. Pues le gustaba la presidencia. Sí. Bueno, nosotros para esa época teníamos una nevera en el clubhouse. Porque el dueño del equipo bajaba todas las noches que nosotros jugábamos allá, se tomaba su cervecita y Pues estaba bien. Sí, Pero sí. todavía vamos a invitar, dile que venga. Ahora Sí. el fotógrafo. Sí, camarógrafo. Ahora el fotógrafo, ya. dile que venga, que le compramos Tú un sabes, bocadito. Junior, me quedé ahorita volviendo un poco atrás en que usted filmó con el Licey por primera vez. 81. En el año 81. Jorge, tú no habías nacido. No. Yo ¿Qué ¿sabes? pasa? ¿Me va a delatar ahora? No. Pues sí, esa experiencia en Lidón, en esos tiempos, en los 80, ¿cómo usted describiría su paso por Lidón en esos tiempos? Mira, lo mejor que me pudo haber pasado, a pesar de que mi corazón en ese momento era azul, desde niño, lo mejor que me pudo haber pasado en mi carrera de Lidón fue que me tomaran en el draft que hubo en el año 82-83, donde nacen los Caimanes del Sur en San Cristóbal y el equipo de los Toros del Este en La Romana. Porque el Licey, en ese momento, si tú no eras un jugador de Grandes Ligas o de AAA, tú no podías jugar. Era una organización muy difícil para que un jugador joven pudiera jugar y desarrollarse en el Licey. Entonces, cuando yo llego al equipo de los Caimanes, mi primera temporada completa, aunque venía de jugar Grandes Ligas, pero era un joven de apenas 19 años, se me iba a hacer difícil allí y en los Caimanes me dan la oportunidad. Y yo quedo campeón bate, novato del año, o sea, y ahí tengo más o menos 3 temporadas consecutivas jugando todos los días y yo le debo mi desarrollo como jugador de béisbol a la Lidón. Por eso creo mucho en que los muchachos jóvenes de hoy en día deben de tener una experiencia en las ligas de invierno. Creo muchísimo. Las ligas de invierno, obviamente, anteriormente la calidad era mayor, porque la mayoría de los jugadores que comenzaban terminaban. Hoy en día nosotros pues nada más podemos ver a veces jugadores que están muy bien cotizados por un mes. Sí. Ya después no lo dejan jugar más. Para mí es un error. Para mí es un error. Está bien que los lanzadores tú lo cuides más, pero los jugadores de béisbol, los jugadores de posición, para mí deben de dejarlo jugar más, deben de tomar esta experiencia, que es una competencia que no la tienen en ligas menores. No la tienen en ligas menores. La competencia, lo que más se parece a las grandes ligas, es un partido Licey Águila, Licey Escogido, bueno, cualquiera, porque nosotros estamos viendo 6 equipos muy nivelados en lo que es nuestra liga. Recuérdense que tuvimos 6 equipos campeones en 6 años. Sí, no, es que quizás Nadie todo el mundo repitió. ganar. Nadie repitió. O sea, lo que te quiere decir que el béisbol está muy nivelado y la competencia muy buena en esta liga. Creo muchísimo en Lidón y para mí fue la mejor ayuda que pudo tener en el béisbol. Sí, pero espérate, vámonos despacio. Porque usted llega al Escogido. De lo que quiere hablar del Escogido de nuevo. No. Viejito. O sea, donde voy es
En los Caimanes hay gente que dicen, él batió porque quizás no tenía presión, pero él llega al escogido y también el líder bate. Así es. O sea, un equipo verdadero, equipo grande. Y siempre me mantenía dentro de los líderes de hits. Y lo principal es que ganamos en esos años que estuve ahí. Nosotros, pues, el equipo, recuerdo una gran hazaña que creo que no lo ha hecho nadie. 5 playoffs finales consecutivos y 4 campeonatos de esos 5 playoffs finales. El equipo de las Águilas es uno de los equipos que yo tengo más respeto y es uno de los equipos que a lo mejor de todos, el que ha logrado una de las mejores hazañas, porque tú te pones a ver, el equipo de las Águilas tuvo más o menos en un tiempo de unos 13 años. Sí, como ganó 90, casi al principio del 2000. 8 o 9 campeonatos. Los Eso no lo ha hecho nadie. Los 90 eran de ellos. Eso no lo ha hecho nadie. Era quién vaya a la final con las Águilas. Yo entiendo que era por el núcleo, ¿verdad? El núcleo de jugadores. Sí, el equipo de las Águilas logró mantener un núcleo de jugadores que por lo regular en el béisbol lo más que te dura son 5 años. Ese núcleo. Y mucho más en el invierno. Pero el equipo de las Águilas mantuvo esa generación y ese núcleo de jugadores por cerca de 10 años. Sí. 10, 11 años. Eso no lo hace nadie, ¿sabes? Eso lo hizo que ellos fueran un equipo, pues, súper ganadores en esos años de los 90. Y eso hay que quitarse el sombrero ante ellos. Claro, no. Ahora, usted ha sido campeón con varios equipos de la Lidón, como jugador, como parte de la gerencia, como coach, como lo que usted quiera poner. ¿Hay alguno de esos campeonatos que le haya marcado más que otro? Sí, claro que sí. Me marcó mucho. Por ejemplo, aquel campeonato que le ganamos a los Tigres del Licey en 4 partidos. Barrido. Sí, pero ¿a quién se lo ganamos? A un staff de picheo de Grandes Ligas. José Rijo, Ramón Martínez, Pedro Julio Astacio, Pascual Pérez. ¡Wow! Que estaban en Grandes Ligas todos. Estaban en Grandes Ligas todos. Entonces, eso para nosotros tuvo un valor y me marcó hasta que, no sé si, bueno, que ustedes son muy jóvenes, pero al año siguiente nosotros jugamos con un sticker aquí que tenía 4 dedos. O sea, era que lo habíamos ganado en 4 partidos. ¿Pero por qué? Porque la verdad fue que nos dijeron que nosotros íbamos a perder en 4 partidos. ¿Por qué? Porque esos eran los lanzadores que ellos tenían. Y aparte de que varios de los relevistas que tenían ahí también eran Grandes Ligas. Pero nosotros, pues, ese equipo que recuerdo que estaba Sammy Sosa. Sammy fue de los años que jugó ahí. Sammy Sosa, Junior Félix, Jerónimo Berroa, Nelson Liriano, Luis de los Santos. Fue tremendo año para nosotros. Y recuerdo que fue el primer año de Sammy Sosa. Y Luis de los Santos y yo tenemos un grato recuerdo de Sammy. Porque nos fueron a preguntar, estando nosotros calentando para el partido, y le estaban preguntando a Sammy Sosa que cómo no íbamos a hacer nosotros con el staff de picheo que tenía el Licey. Entonces, cuando el tipo comienza, el periodista comienza a mencionarle los lanzadores a Sammy Sosa. No, porque ahí está Pascual Pérez, ahí está José Rijo, ahí está Ramón Martínez, ahí está Astacio. Le digo, Sammy Sosa, le digo, yo no respeto a nadie. También era fresco, con una confianza increíble. El novato más fresco que yo he conocido, Sammy Sosa, con una confianza tremenda. Por eso fue tan grande como lo fue, que tiene una carrera de verdad de Salón de la Fama. Wow, o sea, que esa confianza usted dice que, o sea, él viene desde que era novato, él confiaba en él 100%. Mira, Sammy Sosa no se me olvida cuando entró al clubhouse del Escogido
con un Kelly encendido en ese momento, con el pelo largo, con unos zapatos que tenían una marca que decía, tenía 30-30, y tenía un carrito pequeño que decía, yo puedo batear. El tipo cuando entra al clubhouse del Escogido se paró así, y recuerdo que el manager era Manuel Mota. Y Manny Mota venía saliendo, que iba desde su oficina para el terreno de juego. Y Sammy se paró en el mismo medio del clubhouse y comenzó a dársela así en la mano y le dijo, Mota, ¿dónde está mi locker? Yo recuerdo porque nos sonreímos muy de los santos y yo digo, ¿y quién es este fresco? ¿Y quién? Mota, ¿dónde está mi locker? Y nosotros nos quedamos así mirándole y Mota lo miró así, de arriba abajo, como, ¿quién es este novato? Y siguió, no le contestó. No le hizo caso. Y siguió. Entonces después yo vi que Manny Mota le estaba diciendo a Samuel Mejía, que era coach, ¿y quién es ese novato fresco? Samuel le dijo, no, es un novato que tiene tesa, Sammy Sosa, qué sé yo qué. Y Mota lo miró así y siguió para allá. Ese era Sammy Sosa, señores. Y yo recuerdo, óigame, ver a Sammy Sosa poncharse 4 veces y decir, oye, mañana alguien tiene que pagarlo. Pero entraba con la misma confianza. Y por eso llegó a ser lo que es. Wow. Sí. Sammy el Grande. Sammy una potencia en Chicago ahora mismo y en todos lados que él se para. Siempre le dije, Sammy, tienes que regresar a Chicago. Yo salí con Sammy Sosa y oigan bien lo que le voy a decir. Oigan bien lo que le voy a decir. Yo salí con Sammy Sosa en los mejores tiempos de Sammy Sosa. Sammy Sosa era más grande que Michael Jordan en Chicago. ¡Pum! ¡Boom! Nosotros no podíamos salir y él me invitaba siempre que nosotros íbamos a jugar a Chicago y salíamos y créanme que era una fila de carros mayor que las escoltas presidenciales que ustedes puedan ver. Y llegábamos a los lugares y aquello era increíble, increíble. Y yo siempre le dije, luego del incidente y de él estar un poco alejado de la ciudad de Chicago, le decía, Sammy, no puedes seguir tan lejos de Chicago. Nunca había visto nadie tan grande como lo fue Sammy Sosa ahí. O sea, que hace unos días nosotros discutíamos eso mismo. Ese tema. Que quién era más grande, porque Chicago vivió una época donde tenía unos Bulls de Chicago con un Michael Jordan ganando campeonatos, pero también tenía a un Sammy que daba 45, 60 jonrones, como que no era nada, 66. Sí. Y tú decías, pero es que ¿cuál era más grande en Chicago? Jorge y yo decíamos que era Sammy, por eso mismo, porque era más farandulero, más figura, vamos a decir que más mediático quizás. Tú decías que era Jordan, pero usted acaba de dar, mire. Mira, y no solamente, te voy a decir que no solamente en Chicago, pero donde quiera que iba. Y yo sé que Michael ha sido un atleta, un superatleta y de los más grandes, pero donde quiera que iba Sammy, la gente iba, señores. Miren, por ejemplo, en el caso nuestro de Arizona, las prácticas de bateo ya habían 25,000 personas, 30,000 personas para verlo batear práctica. Wow. Cuando Chicago estaba ahí. Eso se lo digo por mi equipo y lo digo también porque cuando le preguntaba a compañeros de otro equipo, era lo mismo. Y la gente se paraba por el left field y por el center field a esperar que Sammy Sosa bateara para ellos coger su souvenir. Porque era una cosa increíble. Ese era Sammy Sosa. Yo por eso estoy muy contento de que él haya regresado, porque ese es el verdadero hijo y líder de Chicago, y que Chicago lo haya recibido también. No, están vueltos locos. Y también nosotros lo vamos a recibir aquí, ¿verdad, Junior? Así mismo, como siempre lo hemos recibido. Vamos, Sammy, ponte para lo tuyo que estamos ready aquí, ya tú sabes, ¿viste? Mire, Junior, y volviendo ya a cuando ya usted está en Arizona, como scout o como jefe, como
prácticamente dueño, por ejemplo, de todo lo que era la organización en Latinoamérica. Nada más le falta pagar y eso es porque se encargan de fuera. Exacto. ¿Usted recuerda su mejor firma de algún jugador? Mira que hay muchos. Ender Inciarte, Miguel Montero, Carlos Jorge González. Corniel, Carlos González. Vicente Padilla, está ahora el Perdomo. Mira, la verdad que Carlos González tuvo tremendas temporadas. Yo creo, yo no puedo decirte un solo jugador porque por la proyección que lleva Perdomo también, ese es otro muchacho con una confianza tremenda en él mismo. Que yo creo que como él va, pues tiene una proyección bastante buena de tener una carrera larga y exitosa. Pero Parra, ahí está Parra, Carlos González, Montero, Vicente Padilla también, que tuvo un jugador, caramba, que José Valverde, que tuvo... A lo mejor no tuvo la mejor representación para él, pero fue un lanzador que salvó 40 y pico de partidos en par de años consecutivos. Sí. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de poder firmar un contrato bueno, vamos a decir, que le diera cierta estabilidad a él para poderse mantener. Que también creo que fue una muy buena firma, o sea que son alrededor de 50 y tantos de jugadores en los 22, 23 años que estuve a cargo de las firmas nuestras, y eso me hace sentir bastante bien. Agradezco todo el staff, porque esto no ha sido solamente uno, no. Sin ese equipo que hemos tenido durante todos esos años en Venezuela, en México, donde quiera que nosotros firmábamos muchachos, no hubiese podido ser ni nosotros haber llegado a la cantidad de jugadores, más de 50 jugadores en 20 y pico de años, que han llegado a Grandes Ligas. Es difícil que llegue. Y uno de los jugadores que todavía se mantiene por ahí, que es Emilio Bonifacio. El Boni. El capitán, el Capi. ¿Ha habido alguno de esos jugadores que ustedes lo firmaron y dijeron, bueno, quizás sí, quizás no, quizás lo proyectamos como un jugador tipo B, quizás un utility, tú sabes, y que reventó como una superestrella? Yo te diría que Carlos González, que uno dijo, bueno, puede ser un cuarto, un quinto outfield. El mismo Parra. El mismo Parra que tuvo una... Geraldo Parra, sí. Sí. Que bateaba. Sí, así es. Sí. Y déjame decirte que eso pensaban de Perdomo, que iba a ser un jugador utility. Ese era el perfil. Ese era el perfil que él tenía. Pero que se lo daban ellos. Porque yo recuerdo que me llamaba estando en ligas menores diciéndome que se sentía incómodo porque la manera como querían cambiarlo para batear, como querían decirle que él tenía que hacer las cosas. Entonces, lo que le decían era, oye, tú lo que vas a un jugador utility en Grandes Ligas. y él decía que no, y que lo dejaran batear como él se sentía mejor. Ahí está. Y mira, de los líderes de WAR de este año en 6.4, aunque a usted no le gusta nada de eso, pero Sala, dígaselo. No. Ya yo no voy a volver a hablar de sabermetría. Tú sabes, ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. Tienes que ponerte. No, ya yo estoy aceptando la chin a chin por este hombre, pero a mí me gusta el sentimiento del jugador. A mí me gusta ver el jugador que saque, por ejemplo, todo lo que tiene adentro. Porque a veces uno se va en número, pero se olvida de el corazón del jugador, la inteligencia del jugador, como la anticipación, que eso para mí es una de las partes más importantes de un jugador. Y no estamos basando solamente en, no, se pueden basar, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Tú dices, óyeme, o sea, ahora mismo empujar una carrera no es tan importante, es más importante llegar a base. Entonces tú dices, antes pagaban por empujar,
o por sacar pelota, o por dar línea. Ahora no, ahora te pagan por llegar a base, por tomar mucha base por bola, porque si ok, tú dices, Pero ¿cómo es que tú dices que la sabermetría la inventó un quién? pelotero malo. ¿Sí o no, Junior? La sabermetía le inventó un Mira, pelotero malo. yo creo mucho en eso. Yo creo que es una combinación. Hay cosas que los números no lo dicen. Hay actitudes que no se ven en el momento, pero que reflejan y te hacen un equipo ganador. Sí. Yo creo que tiene que haber un balance. Creo más en el balance de lo que dice Jorge, pero hay que sacarle mucho provecho a lo que es el juego de béisbol hoy. Tú sabes que, por ejemplo, en la Lidón, una muestra de lo que usted dice, el que mira los números de Ronnie Belial, por decir algo, o de Wilkin Castillo, el que mira los números, tú dices, bueno, ellos no fueron tan influyentes. Ahora, el que veía los juegos sabía que quizá no eran segundos a nivel de importancia El liderazgo. para que esas organizaciones fueran ganadores en su paso. No, y fueron Así puntos clave, fueron importantes. Y tuvieron mucha incidencia en esos equipos durante tuvieron en ese proceso. Que eso es lo que yo a veces digo. ¿Qué tanto tú influyes para que el equipo gane? ¿Tú entiendes? De manera hasta tu presencia. A veces hasta la presencia. El liderazgo, que eso es esencial. Cuando tú ves, por ejemplo, yo firmé a Miguel Montero inmediatamente. Fueron de las firmas que la hice el mismo día. Mis mejores firmas. Yo digo que Miguel Montero en unos 15 minutos. Geraldo Parra me tomó más, fue el mismo día negociar, pero lo vi y en media hora dije, ese jugador no se me va. Vicente Padilla me tiró un bullpen de 12 picheos, digo, vámonos, ven. O sea, y fueron de las mejores firmas, pero tú ves liderazgo en ellos, que no se consigue, tú ves instinto, que lo vi mucho en Perdomo, en Montero. Fueron jugadores que yo dije, wow, eso no se enseña. Yo siempre le decía a mis scouts, hay un tool que cuando ustedes lo vean, por favor, aunque no tenga el tool físico, de que si tira, de que si tiene poder, de que si corre mucho, pero le ven instinto en el juego, por favor, tráigamelo. Tráigamelo, porque por lo regular, ese jugador sobrevive, mejora y hace una carrera a veces más larga que uno que físicamente lo tiene todo. Así es. Junior, usted es ahora el comisionado de béisbol de la República Dominicana, ¿correcto? Así es. Nosotros escuchamos mucho eso, pero la gran mayoría del dominicano no sabe lo que hace el comisionado de béisbol. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones que tiene el comisionado de béisbol en la República Dominicana? Ustedes saben que el béisbol en la República Dominicana es una industria. Sí. Es una industria que hoy en día Grandes Ligas está invirtiendo en Latinoamérica y de manera especial en la República Dominicana alrededor de $500 millones. Y es una industria donde, bueno, tenemos los 30 equipos de Grandes Ligas. Prácticamente la base fuera de los Estados Unidos, donde están todos los equipos, es en la República Dominicana. Tenemos la liga de béisbol profesional más grande del mundo, que es la Dominican Summer League, que tiene alrededor de 2,000 jugadores firmados que participan. ¿Por qué? Porque de los 30 equipos hay como 18 equipos que tienen dos equipos. Tenemos una cantidad de academias y de programas independientes que no se pueden contar. Pasan de miles. Porque aquí no se necesita un estadio de béisbol, además que no lo tenemos. Sí lo necesitamos, pero no lo tenemos. Y entonces, para tener un programa de béisbol, en la mayoría de las veces no tienen un play completo, sino que practican en un solar, que practican en un parqueo. Eso ustedes pueden irlo a ver en el Estadio Quisqueya, en diferentes lugares. El béisbol tiene que organizarse acá. Estamos viendo muchos casos de cosas a veces indebidas, pero más que nada tenemos que registrar, tenemos que organizar nuestro béisbol independiente, nuestro béisbol amateur, nuestras ligas menores. Si nosotros estamos produciendo hoy en día
alrededor de 500 jugadores firmados todos los años, alrededor de 500. Imagínense si logramos organizarnos mejor, si logramos darle mejores condiciones para que nuestros niños, nuestros jóvenes se puedan desarrollar. Pero también que podamos nosotros, como ente gubernamental, estar chequeando qué están haciendo con esos niños, sí, que no estén abusando, que no estén con el uso de sustancias prohibidas, que no estén con las falsificaciones, que es una vergüenza para nuestra nación. Caramba, sí. Que todavía estamos en todo eso. Entonces nosotros estamos en eso, estamos tratando de ayudar todos esos programas. Queremos como gobierno, hemos reparado y hemos hecho alrededor de 12 campitos de béisbol modesto, pero donde tú tengas un solar abierto y tú le hagas un backstop y tú le hagas su dugout y tú le pongas la verja y tú le hagas un baño, son condiciones que van a ayudar mucho y que tienen un impacto en la comunidad donde tú lo hagas. Entonces nosotros estamos ayudando, estamos concientizando, estamos llegando con un montón de charlas, muchas charlas, para preparar a nuestros jóvenes, para preparar a los padres, pero de manera principal, preparar a nuestros entrenadores para que ellos tengan una mejor preparación para poder desarrollar a nuestros jóvenes. Y el programa, que es nuestra meta principal, es el estudio. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que nuestros niños, nuestros jóvenes están abandonando las escuelas para ir a jugar béisbol. Entonces, sabemos que es algo difícil que tú le puedas decir, mira, que no lo haga. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a llevar las escuelas a los campos de béisbol. Que ellos puedan estudiar, que las clases lleguen a los campos de béisbol. Pero que nuestros jóvenes no se queden sin una educación. Por varias razones. Una, si no llegan a ser peloteros, entonces tampoco se podrán desarrollar como ciudadanos comunes y corrientes. Un caso aquí, mira Jorge. Jorge firmó, pero se mantuvo estudiando. Hoy en día es arquitecto, tiene una profesión, se puede desempeñar en varias cosas, aunque no fue pelotero profesional. No, y tiene más que muchos peloteros. No. Ah, bueno. Sí, se lo digo yo que lo conozco. Entonces, la otra cosa, miren una cosa, señores. Pónganse, a ver, la mayoría de los jugadores dominicanos que han tenido carreras más exitosas y más largas, todos tienen una base de educación fuerte. Salón de la Fama, Albert Pujol, es un Salón de la Fama. ¿De dónde salió? Sí. Salió de una universidad. De una universidad. Moisés Alou, Plácido Polanco. Hay un Javier. Adrián Beltré, Betanli, nuestro Don Juan Marichal, o sea, fueron nuestro Felipe, fueron jugadores que vienen con una base educativa. Entonces, nosotros tenemos que tener a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con una educación. Y Alex Rodríguez. Después del béisbol, el mismo Pedro David, todos, o sea, mínimo fuimos bachiller. Entonces, nosotros tenemos que poner mucho énfasis en eso. Usted sabe, don Junior, que hay eso que usted dijo de la alteración de edad. Yo sé que quizá no dependa de usted directamente, pero en algún momento entiendo de que no puede ser justo que un niño de 14, 15 años le digan que está tarde. Y que no puede ser que un niño todavía de 18, 19 años diga que sea release. Y cuando yo, por ejemplo, en países como Cuba, que con 22 años tú estás joven. Le dan 300. Y que en Estados Unidos tú puedes, por ejemplo, pick número tal de tal ronda con 20 años. Con 22, 23. Entonces, ¿por qué en Dominicana no se ha promulgado algo para ese incidente que nos está afectando? Mira, no es solamente en Dominicana, lamentablemente, en Latinoamérica. Es una locura, y lo he dicho, es una locura lo que está pasando con las organizaciones. Y lo hablé hace poco también con un funcionario de la MLB.
los equipos están cometiendo locuras, llegando a acuerdos con niños de 13, 14 años. Y tú escuchas a un joven de 16, de 17, de 18 años decir que ya está viejo, pero vamos a decirle que lo de los 18, que es una estupidez. Porque yo quiero que me digan a mí, toda esa generación de buenos jugadores y de salones de la fama, con excepción de uno, de Adrián Beltré, todos firmaron con 17, con 18, con 19, con 20, con 21 años. Entonces, ¿por qué los scouts hoy en día y las organizaciones están pensando y lo que firman son muchachos de 13, 14? Tú oyes hablar ahora, no, porque yo no tengo presupuesto para el 2030, porque ya lo gastó, porque ya dijo que había firmado. ¿Con qué edad firmó ahora mismo uno de los mejores lanzadores dominicanos, Framber Valdez? Con más de 18 años. Sí. Mira qué tremendo lanzador. Y la mayoría de los jugadores que están llegando a las grandes ligas y con muy buenas temporadas, todos han sido firmados con más de 17, 18 años. ¿Por qué estamos volviéndonos locos queriendo firmar y como si tuviéramos una bola mágica de un niño de 13, 14 años? Sí. Esto es una locura. Hasta de menos, hasta de 12 ahora. Es una locura. Y desde la oficina del comisionado, ¿cómo se batalla eso? Porque es una lucha injusta. Eso es el bien y el mal. Es que, ¿qué pudiéramos hacer nosotros? Porque son acuerdos que llegan los padres, acuerdos verbales, donde tú no tienes, donde llegan los padres que te digan, mira, le vamos a dar a tu hijo $2 millones. ¿Tú crees que van a decir que no? O sea, es algo de recursos. Yo lo que creo es que por eso nosotros decimos, ¿qué puede solucionar a eso? ¿Qué puede solucionar eso? Bueno, el que tenga otra idea, que la traiga a la mesa, a ver. Pero para nosotros lo que pensamos es que es un draft. ¿Por qué? Y para mí se van a seguir firmando una gran cantidad de jugadores. Pero ¿qué es lo que pudiera traer el draft? Bueno, que tú no puedes firmar primero a ningún jovencito. Tienes que esperar tu turno, porque tú no sabes qué turno tú vas a coger al año siguiente, porque todo depende de lo que haga tu equipo en Grandes Ligas. En las Grandes Ligas. Entonces eso va a evitar a que los equipos, como están haciendo hoy en día, llegan a acuerdo con esos muchachos, esconden esos niños y ya van a firmar con ellos después de 1 año o 2 o 3 años que ya tú has llegado a un acuerdo verbal con ellos. Sí. Es un tema. Si alguien tiene otra solución. Yo soy pro draft. Yo lo digo. Sí, yo lo que entiendo que porque es que hay una situación que yo estoy mirando, y es que hay como una especie de monopolio donde hay unas cantidades de academias, o sea, pocas, ¿verdad?, que tienen, como quien dice, todo como conglomerado, que no deja pasar nada. Porque ya tienen el poder adquisitivo, pues tienen tiempo ya firmando jugadores. Pero ¿qué pasa? Que si ellos no tienen los jugadores, entonces no son la de la cantidad de los 3, 4, 5 millones. Tú dices, banca, pero nada más aquí quedan los 4 millones, aquí quedan los 3 millones, allí nada más quedan los 5 millones. Entonces, ¿qué pasa con las ligas? Las ligas hacen así, de que tienen un niño de 8, 9, 10 años, mira, tengo tengo aquel. Pero lo llevan a lugares específicos donde supuestamente están dando la cantidad de dinero. Y porque reciben unas comisiones. Esa es de nuevo, la batalla injusta. Ahora, cuando hablamos de esas academias, de hecho, en el Congreso se ha barajado ese tema de un proyecto de ley para regular el tema de béisbol, que debe de ser de las industrias más fructíferas del país. ¿Qué se pudiera proponer con el fin de poder regular el tema de las academias a nivel nacional? Mira, yo creo que hay muchas y se ha hablado de que los jóvenes, los niños que tengan, que no sean, que sean mayores de 13 años. Aquí hay muchas academias buenas,
Sí, claro. Aquí hay muchas academias buenas. Pero para poder regular eso, en verdad, son los equipos de Grandes Ligas los que tienen que ponerle un stop a eso. Llegar a un acuerdo con la asociación de jugadores que yo creo que tienen que verse en un espejo, porque el uso de sustancia prohibida muchas veces en estos niños es porque quieren que un niño de 13 años, un niño de 14 años, haga lo que nosotros le pedimos a un niño de 16, de 17 y de 18 años. Esa edad, esa diferencia entre un niño de 13 años o de 14 años con un niño de 17 años, aunque ustedes digan, pero nada más son 3 años, pero son los 3 años más, donde puede haber una diferencia más grande. Sí, más distante. Desarrollo. Más distante en el desarrollo. Entonces, no es justo eso. No es justo. Porque eso lo que puede traer son los inconvenientes luego de que esos niños pues, puedan ser abusados. Ahí nosotros queremos llegar. Pero tiene que haber un régimen de consecuencias. Y estamos trabajando con el Ministerio Público y seguiremos y confiamos en nuestro Ministerio Público de que ese tipo de cosas y que casos que han pasado, que nuestro Ministerio Público tiene las pruebas, que pueda haber un régimen de consecuencias para que se pare esto definitivamente. Excelente. Tú sabes que se lo está diciendo un hombre que para mí de lo que más sabe de béisbol, para muestra un botón, ha trabajado en la gerencia y en operaciones en 5 de los 6 equipos de aquí, y el que no ha sido, o sea, en el que no ha pasado el de las Águilas, que quizá porque no aceptó. Eso entiendo yo desde aquí. Quizá esté equivocado. Pero Junior, trabajar en la gerencia de esos equipos de la Lidón, 5, ¿en cuál hubo más presión y por qué? No, aquí definitivamente hay 2 equipos que son pura candela, que es el Licey y las Águilas. Esos 2 equipos, las exigencias son tremendas. El Escogido no es que se quede atrás, pero Licey y Águilas son candela. Y tú puedes tener una gran temporada y terminar en segundo lugar y olvídese que usted no ha hecho nada. El que no queda campeón aquí con esos 2 equipos, pues de verdad que los fanáticos y la directiva creen que tú no has hecho nada. Pero es lo bueno de nuestro béisbol. Por eso es que yo creo tanto en el invierno, porque es que lo que más se parece y a veces supera las grandes ligas es nuestro béisbol de invierno. Y eso lo hace bueno e interesante. Ahora, hay algo que sucede en este béisbol y es la frecuencia con que cambian los managers. Y usted que, ¿verdad?, fue parte de la gerencia de 5 equipos, usted, bueno, probablemente tuvo que tomar esa decisión en algún momento. ¿Qué le parece esa ligereza con la que el manager se cambia en una temporada antes de ni siquiera de cumplir 10 o 15 juegos para un equipo? Injusto. Porque yo siempre dije, como gerente general, y recuerdo teniendo mucha presión de parte de la directiva, siempre dije, lo primero que usted tiene que hacer como gerente general es decir, le puse yo los mejores jugadores a ese manager, contraté yo a los mejores jugadores importados o los jugadores clave para eso. Entonces, usted tiene que comenzar por ahí, haciéndose una evaluación como gerente. Batea el manager. Oye, si los jugadores no batean, si los lanzadores no batean, ahora bien, si el dirigente perdió el control, si el dirigente tiene problemas de comunicación con tus jugadores, entonces ya ahí tú tienes que tomar una decisión. Yo siempre dije, el dirigente que yo vaya a contratar para manillar el equipo que yo sea gerente general, lo primero es que tiene que ser un tipo que sepa comunicarse con los jugadores. A veces puede ser que tú no seas un buen estratega, pero eres un buen motivador.
eres un manager de jugadores y los jugadores te juegan fuerte y dan el 100% por ti. Pero a veces tú eres un dirigente que eres un cara dura, que no le comunica a los jugadores, puede ser tremendo estratega, pero cuando un jugador te dice, yo por eso no me mato, no se va a matar, no va a dar el 100%. Y los juegos se ganan cuando tú entras al clubhouse. Si tú no tienes un buen ambiente en el clubhouse, olvídate que tú no vas para ninguna parte. Recuerdo cuando ganamos el Clásico Mundial. Uy. Moisés y yo habíamos venido de una mala experiencia. Moisés y yo habíamos estado en todos los clásicos hasta el último clásico que no nos tomaron en cuenta. Y recuerdo que cuando ganamos fuimos a cenar y vimos un ambiente de todos los jugadores cuando fueron llegando y cómo iban saliendo en grupitos de 4, de 5 y la alegría que se notaba. Y conversamos nosotros, Moisés y yo, y dijimos, wow, tú estás viendo lo que nosotros estamos viendo ahora, lo que no vimos en el clásico pasado. Me dice, oye, yo creo que este año va a ser algo diferente. Así mismo fue. Ganamos 10 partidos consecutivos. Sí. Tony Peña, uno de los tipos con más sabiduría de béisbol que yo conozco, y tiene mucho conocimiento, pero tiene más sabiduría que a lo mejor el conocimiento que pueda tener. Y tiene muchísimo, Tony, tiene muchísimo. Tony lo primero que hizo fue hacer una reunión en el clubhouse y decir por qué razón estaban cada uno de los que estábamos ahí en ese clásico, por qué estábamos participando. Y sacó los sentimientos de todas esas estrellas que estaban ahí. Y después, ustedes se recuerdan que nosotros teníamos 3 campos cortos. Sí, yo he hecho esta historia y no se sabía a quién íbamos a jugar. Y Tony nos preguntó a todo el staff, ¿cuál es el line-up que ustedes quieren tener? Y nos pasó una hoja de line-up. Háganme un line-up, cada uno. Y cada uno hizo su line-up. ¿Y cuál es el campo corto? Y cada uno puso. ¿A quién usted puso? A la melaza. A José Reyes. Y cuando terminaba, hizo así. Pero el día del primer partido oficial, como yo era su asistente, estaba con él en todo momento, me dice, oye, llámame a la melaza, llámame a Hanley y a Eric Aybar. Tráemelo aquí, los 3. Y recuerdo así como estamos nosotros sentados, y él puso los 3 campos cortos ahí, me dijo, ponte tú aquí al lado mío. Yo me puse ahí al lado de él. Él sacó una hoja de line-up, pero primero le dijo, oye, ustedes los 3 son 3 caballos. Son 3 caballos de Grandes Ligas, pueden jugar donde quiera. Y lo puso por allá arribota, como era, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después le dijo, ¿saben qué? Por aquí nada más hay una sola posición, cogió la hoja de line-up, se la tiró a ellos los 3, le dijo, vámonos. Ustedes se quedan aquí, yo vengo en 10 minutos, pongan ahí cuál es que va a jugar ahí primero. Y arrancamos y nos fuimos. Y lo dejamos. Y ellos, Tony, espérate, Tony. No. Vámonos. Y lo dejó trancado ahí. Y cuando nosotros regresamos, como 10 minutos después, dijo, ok, ¿quién es que va a jugar primero? Y ahí vinieron con la hoja. La melaza primero. Hanley iba a jugar tercera, que él estaba como que no sabía, que si no, que Hanley jugó tercera, la melaza jugó Siol, y Aybar dijo, yo estoy ahí tranquilo para cuando me toque. Óyeme, oye, qué sabiduría. Integra a tus jugadores. Sí. Fue todo lo contrario de lo que ocurrió. Y lo de Aybar, en el clásico pasado. Oye, lo de Aybar, así mismo como él lo dijo, cuando le toque, y le tocó uno de los turnos más importantes. Yo estaba allá en Miami, a mí me iba a dar una vaina en el corazón celebrando. Todavía me engrifo yo. Ese turno que le cantan un picheo lejísimo y después viene dar el hit y dice, o sea, él estaba en pelota desde el primer día. Entonces, eso es lo que se busca. A uno de los relevistas más difíciles. Son las cosas del béisbol. Son las cosas del béisbol que la gente no lo ve. Que son la sabiduría, que son la parte de la comunicación para los jugadores. Y cuando tú tienes tantas superestrellas como la que nosotros tenemos, señores, nosotros podemos sacar 3 equipos de Clásico Mundial. Y con los 3 podemos ganar 3 fácil. equipos. Y se puede ganar con los 3 equipos.
Entonces, hay que saberlo manejar. Tú sabes que yo soy partícipe. El Gidia Ibar, no, que no, yo lo aquello vi por fue- televisión. Jorge Bueno, lo vio allá. Yo lo vi en vivo. No solamente que Yo lo vi en vivo, eso. yo tuve una participación ahí con el árbitro cubano Ángel Hernández. Ángel Hernández, Ah. que tuve cierto problemita con él en Liga Menor, con el único árbitro que yo tuve problemas desde que veníamos jugando clase A, porque la verdad que Ángel es malo. Sí. Yo creo que ya él Se se lo mando retiró. a decir. No, yo creo que él renunció, se retiró. No sé. No, malo. Él yo creo que está demandando a la MLB, Malo, que pero a él malo, lo que hay que demandarlo por malo. Sí. Y si ustedes chequean ese video de ese turno, yo le digo muchísimas cosas a Ángel con aquel famoso strike que le cantó. ¿Ustedes se recuerdan? Con el strike que claro. Lejísimo. yo le dije de todo. Y fue tremendo turno, que fue uno de los turnos, señores, más emocionantes. Nosotros no queríamos volver locos ahí adentro. Que nosotros gozábamos esos partidos y cada turno de esos jugadores. O sea que aquello fue una experiencia maravillosa. Usted sabe, Junior, que yo soy partícipe de lo que usted dijo al principio de la entrevista acerca de los jugadores de posición. Yo soy de lo que digo, claro, tú tienes que tener el talento, pero, por ejemplo, el caso más reciente, el de Caminero. Si Caminero no juega esta Lidón, que jugó con el Escogido, que fue MVP round robin, MVP de final, y que tuvo de mentor al quizás el mejor bateador latino de todos los tiempos, o el que usted, segundo, tercero, como usted lo quiera poner, Pujols. Quizás sin eso él no estuviera teniendo el temporadón que está teniendo. También el caso de Tejada, Tony Batista, el mismo Miguel Andújar, que son peloteros de posición que cuando jugaban el Lidón o juegan, tuve el rendimiento más elevado en Grandes Ligas. Mira, pero yo quiero hacerte una pregunta, porque tú acabas de decir que quizás el mejor bateador latino. ¿Y qué bateador estaría por arriba? Lo que pasa es que no No, vende no, todo. ahí, contesta ahí. Cuidado. Agárrate ahí. Manny. No. Mejor que Albert Pujol. Mejor que Albert Pujol. Bateador. Lo que pasa es que Albert Pujol puso más números, pero no lo digo yo, lo dicen los que jugaron con Manny, que hablaban de las habilidades que tenía Manny a la hora de batear, Por eso que yo- era Por eso incomparable. yo dije que si usted pero- quiere póngalo uno, Si póngalo es- dos, si pero es- póngalo ahí. Si es por habilidades, sí. Pero, porque también podemos poner ahí a Julio Franco, que yo vi, o sea, por habilidades. Pero, señores, poner los números que Albert Pujol No. ha puesto. Eso no se va a ver Entonces, por todo el tiempo. para mí yo creo que eso lo hace el más grande. Para mí. Yo creo que nada más lo por supera. la cantidad, o sea, por todo, pero sí, por habilidades tenemos jugadores como Manny, como Julio Franco, pero Eso es aparte de otras cosas, ¿verdad? Que tú no puedes señalarle a Albert. No, eso es para otro, Sí. pa' otro episodio. Porque si no vamos a Yo ir creo pa' que otro Albert episodio. es Barribón. Barribón creo que es el único que puede óyeme, superarlo. óyeme, Porque es que Barribón. Albert Pujol, mi hermano, venga acá. Eso fue demasiado Sí. grande. Ese tipo Eso era- es para otro episodio. Le decían la máquina, loco. Era la Que máquina que le decía. Alex Rodríguez lo retiraron. Sí. Y Alex Sí. Rodríguez se quedó a 4 del 700. Sí, así fue. O sea, ni siquiera le van a dejar al del 700 los Yankees. Bárbaro. Pero bueno, como digo, eso es para otro momento. Yo antes de... Usted mencionaba ahorita el tema de los estadios. ¿Usted cree que República Dominicana necesita otro estadio con una mayor capacidad? Pero claro, la gente no va al play porque no van más personas al estadio porque no hay condiciones. Si a ti te ataca un dolor de estómago, es difícil entrar a un baño. Sí. Ahí. Mal del Quiqueya. Muy difícil. Ya la cantidad de parqueos que tú tienes que irte lejísimo, venir caminando, dejar tu carro en una zona a lo mejor donde Yo no hay nunca me he mucha parqueado adentro seguridad. del Quiqueya. Yo. Bueno, ahí está. Si tú no llegas tempranito es difícil. Que llega una Entonces, hora antes. hay muchas razones por las cuales nosotros no tenemos más fanáticos. Mejores asientos, más cantidad. En la mayoría de los juegos Licey y Águila se venden todos. No van más porque no caben. O sea que
Yo estoy seguro que desde que tengamos un estadio que tenga una capacidad de cerca de 20,000 o de 20, 25,000, van a ir muchos. ¿Qué no van a hacer a todos los juegos? Bueno, en Grandes Ligas tampoco se llenan, o sea, todos los días. Ahora, cuando van los Yankees, cuando va Chicago, cuando van esos equipos ganadores, cuando van los Dodgers que van a ver, cuando van los Mets ahora para ver a Juan, Soto. va la gente al play. Claro. Bueno. De verdad que ha sido una conversación maravillosa, pero creo que no podemos abusar tampoco, ¿verdad? Sí, sí. No podemos abusar, porque ya no estamos, ya vamos como por ahí. Ya vamos como por el Ya le dije antebrazo. un momentico y vamos lejos. Sí, ya vamos como por el antebrazo. No, pero mira, y todavía falta muchísima, o sea, muchísima anécdota, muchísima historia. Pero, ¿verdad? No queremos ya No, claro, abusar claro, tanto. claro. Y sí queremos, de mi parte, por ejemplo, agradecer bastante su presencia aquí. Su presencia, por ejemplo, en mi vida. Todo, o sea, usted no se imagina el agradecimiento que yo tengo hacia usted, mis padres tienen hacia usted. De verdad que eternamente estaremos agradecidos. Y lo que usted necesite que yo pueda resolver, usted nada más me dice que estamos ahí, porque es que lo que usted hizo fue demasiado grande, de verdad. Y queremos darle las gracias desde el primer out por aceptar la invitación. Y nada, esto es un programa suyo, estamos abiertos a lo que usted necesita, a lo que usted diga. Si quiere venir, mira, prende la cámara que voy para allá, estamos aquí. Sí. Gracias, de verdad que me he sentido sumamente bien. Ha sido una muy bonita experiencia. Espero que me vuelvan a invitar. Claro que sí. Claro. Siento mucha admiración por ustedes, muchachos jóvenes, con el conocimiento, con la pasión, con la calidad que se está haciendo todo esto. Y de verdad que pueden contar con el apoyo de la dirección del comisionado de béisbol, pero más que nada con el apoyo también de Junior Novoa como persona. Así es que estamos abiertos a que cualquier otra invitación y también invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen a nuestra dirección y que nos acompañen también cuando vayamos a hacer algunas inauguraciones y charlas con nuestros niños y nuestros jóvenes. Ahí estará el primer out. Así que desde aquí de verdad que esperamos que Dios continúe bendiciendo su vida. Las gracias por haber venido a compartir este momento con nosotros. Y usted que está ahí, de nuevo, gracias por la sintonía. Manténgase pendiente a todo el contenido que tiene el primer out para usted. Recuerde suscribirse y buscarnos en las redes sociales, @elprimerout. De nuevo, las gracias a Junior. Señores, esto ha sido todo, así que nos vemos en una próxima entrega de el importante primer out.